La paz de Dios, que Dios les bendiga abundantemente, hermano. Es mi anhelo, es mi deseo. Que Dios derrame bendición a cada familia, a cada hogar, a cada miembro de cada familia. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Oramos. Bendito Dios, te doy gracias con todo mi corazón porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tenemos la vida, tenemos tu bendición, tenemos entendimiento, Señor. Pero te ruego, Señor, que nos des un corazón sabio, un corazón entendido, Señor, para que podamos entender tu palabra. La misericordia tan grande que tienes para cada uno de nosotros. Te suplico, Señor, que abras nuestro entendimiento para que tu Santo Espíritu pueda trabajar en cada corazón, en cada vida, en cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya nuestro corazón para entender tu santa palabra, para vivirla, para disfrutarla, para obedecerla. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo suplico todo para la gloria tuya, mi Señor. Amén. Amén. Bendito Dios, hermanos. Bueno, ahora vamos a hablar de una palabra muy hermosa. Nos han dicho que el mes de mayo, todo el tiempo, hermano, todo el tiempo es tiempo de evangelismo, todo el tiempo es tiempo de esparcir la semilla, la palabra de Dios. Pero este mes de mayo del 2023, perdón, es el mes de evangelismo mundial. Y bueno, pues que Dios tenga misericordia de nosotros. Y vamos a hablar de precisamente del evangelismo. Permítanme tantito, por favor. Vamos a leer en el profeta Isaías, en el capítulo 40, del 9 al 11. Bendito Dios. El libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 9 al 11. Así dice esta bendita palabra, hermanos. Dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí el Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, anunciadora, iglesia redimida. Es nuestro momento, es nuestra oportunidad de testificar de la grandeza de Dios, de lo que ha hecho en nuestra vida, de los favores que hemos recibido, de las bendiciones, pero no solamente con palabras, hermanos, sino con hechos, con demostrar con nuestra vida diaria el cambio, porque éramos hijos de ira por la desobediencia que hay en nuestra rebelión, en nuestra carne. Pero cuando aceptamos al Señor Jesús,
como nuestro único y suficiente Salvador. Tuvimos el privilegio de ser hechos hijos de Dios, para la gloria de su nombre. Ya no somos criaturas, ya no somos creación, somos criaturas, pero aparte, por su infinita misericordia, ahora somos sus hijos. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Bueno, entonces tenemos, hermanos, que entender la palabra de Dios, obedecerla. Es muy importante, hermanos. Nuestro tema: una buena noticia. Una buena noticia, hermanos, es escuchar la palabra de Dios, debemos oírla para entenderla, porque escuchamos, pero hay veces se escucha y no se entiende. Pero entonces el Señor Jesús dice: el que tiene oído, oiga. Es decir, el que tiene oído, esté atento para que ponga por obra lo que yo le enseño, la sana doctrina. Gloria a su nombre. Dispongamos nuestro corazón para recibir la enseñanza de la preciosa palabra de Dios, de la santa palabra de Dios. Roguemos al Señor para que su palabra dé fruto en nuestro corazón, que estemos dispuestos para que su palabra fructifique. Ya no vivimos como hijos de Dios, ya no vivimos en las obras de la carne. Ahora damos fruto del Espíritu. Aleluya. Es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Y así debe de ser nuestra vida, tranquilas, esperando el gran día en que hemos de recibir la recompensa por habernos esforzado en hacer la voluntad de Dios. No hay perfección, Dios lo sabe que no hay perfección, pero por eso nos dio su Espíritu, para que podamos resistir al maligno y entender su palabra y vivirla lo mejor que entendamos, para la gloria de su santo nombre. Nuestra oportunidad, hermanos, es muy corta, nuestra vida es corta. El conocimiento que tenemos de Dios es muy breve. Entonces tenemos que aprovechar cada momento para que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esparcir la semilla, la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo del sembrador. Hay semilla que cae en la orilla, vienen las aves y se la llevan. Hay otras que caen en las piedras, crece, pero pronto se seca con las adversidades de la vida, con el sol. Como es entre piedras, no tiene gran profundidad, no echa raíces y se seca. Pero la que cae en buena tierra da fruto a 100, 60 y 30. O sea, de manera abundante. Aprovecha lo máximo, lo mediano y lo mínimo. Así debe de ser nuestra predicación de la palabra de Dios. Esparcirla en todo momento, con entendimiento, hermanos, porque debemos de actuar, hablar y actuar en congruencia, porque hay veces que decimos cosas que no van con nuestra conducta, porque hay palabras altisonantes, mentiras, murmuraciones, hipocresías, egoísmos. Pues eso ya no es. Esos son los cristianos de apariencia, que se dicen cristianos, pero no viven como deben de vivir, hermanos. No hay perfección, repito, Dios lo sabe, pero sí conoce los corazones, lo que hay en los profundos del corazón. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios de hermosa manera, hermanos, que a Dios no lo podemos engañar. Podemos fingir, engañar a la gente, pero al soberano Dios del universo, nunca
Nunca podremos engañarlo, porque Él conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y sabe la realidad de nuestra vida. Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar, nuestro entrar y nuestro salir. Y dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, hermanos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Los que ya recibimos en nuestra vida al Señor Jesucristo como el Señor de nuestra vida y en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, debemos actuar en congruencia a lo que ahora somos. Ahora somos hijos de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Que vamos a heredar el reino de los cielos. Esa es nuestra herencia. Ahí se van a realizar todo. El Señor Jesucristo fue a preparar un lugar para nosotros. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sí? Así es que Él fue a preparar lugar para vosotros. Y somos herederos del reino de los cielos y coherederos con Cristo Jesús. ¡Qué bendición, hermanos! Y esto no es una falacia, no es una leyenda, no es una fábula, es la realidad, hermanos. El Señor Jesucristo es la verdad absoluta. Y el Señor Jesucristo es la palabra viva. El Señor Jesucristo es la palabra encarnada. Entonces, dice que todo fue hecho por Él y para Él. Aleluya. Entonces, en Él estamos contentos, felices. Tenemos que estar muy atentos a la palabra de Dios para ser oidores y hacedores, no tan solo oidores. ¡Ay, qué bonita la palabra! Sí, pero hay que ejecutar la palabra, porque Dios nos dio entendimiento. Tenemos entendimiento. Y el Espíritu de Dios, a los que aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, enseguida nos dio el Espíritu Santo. Quedamos sellados con el Espíritu Santo para entender lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por los salmos, los profetas, Moisés, los salmos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del sublime, del omnipotente Dios del universo. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Dios. Subir en un monte alto, dice que es gritar, pero no vociferar, gritar, es decir, alzar la voz para que nuestro mensaje, dice, súbete a un alto cerro, tú que traes la buena noticia a las ciudades del mundo, haz resonar fuertemente tu voz para que oigan los del mundo. Alza tu voz.
sin miedo. Hablemos. Dios respalda su palabra. Cuando el Señor Jesucristo se presentó en cuerpo resucitado a los apóstoles, ascendió al cielo a tomar el lugar que le corresponde desde siempre, el lugar de honor, a la derecha, a la diestra del Padre Eterno. Entonces, cuando envió su Espíritu, dice la palabra de Dios, gloria a su santo nombre. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, en Jerusalén, en mi familia, en mi casa, con los míos. Testificar que soy nueva criatura. Ya no soy hijo de ira. Ya Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, perdonó mis pecados. ¿Sí? Y luego dice, en Jerusalén, en toda Judea, la familia, lo que nos rodea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hay hermanitos que son misioneros y tienen el llamamiento y van de la Iglesia Central de Portales, de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Hay hermanitos misioneros que van a Colombia, a Guatemala, a El Salvador, a anunciar la palabra de Dios. Y debemos de orar mucho por ellos, porque dejan su familia, la comodidad de su familia, de su casa, para ir a servir al Señor con un corazón dispuesto para la gloria de su santo nombre. Bueno, entonces, hermanos, dice, hasta lo último de la tierra, todo lo que nos rodea, hasta donde podamos más esparcir la semilla de la palabra de Dios, porque ese es el plan de Dios, que todos los hombres sean salvos, que los pecadores se arrepientan y sean salvos. Entonces eso es la buena noticia, que el Señor Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido, que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar en ese madero maldito, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y perdonar nuestros pecados y asegurar la salvación de nuestra alma y la vida eterna. La vida eterna, hermanos, ya os lo he dicho, no tan solo es abundante, sino es de calidad. No es tan solo la cantidad interminable, es eterna, pero es la calidad. Hermanos, el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo fue a preparar lugar para los obedientes, para los esforzados, para los que perseveramos hasta el fin, a pesar de que la cruz es pesada. Nos esforzamos para agradar a Dios, ¿sí? Y entonces Él conoce nuestro corazón. De Él recibiremos. Dice la palabra de Dios que había unas personas que dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿qué tal, hermanos? Echaron fuera demonios porque llevaban la palabra de poder, pero no la vivían, hermano, no la vivían. Eso es lo triste y eso es lo trágico y eso es lo que no se debe de hacer. De nada sirve que yo me sepa la Biblia. El diablo también se la sabe, pero no obedece la palabra de Dios. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Terrible, hermanos, terrible. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Qué palabra tan dura, hermanos, pero es la realidad. No podemos engañar a Dios jamás. No, Él conoce lo más íntimo de nosotros. Entonces preparémonos, hermanos, a obedecer a Dios. No es fácil, no, hermanos, no es fácil. Llevar una cruz no es fácil.
una vida de prueba, de lucha, pero el Señor siempre nos va a ayudar, nunca nos va a dejar. Estaré con vosotros todos los días, todos, por siempre, ¿sí? Hasta que dejemos de existir en esta tierra, Él va a estar. Y aún dice el salmista, aún más allá de la muerte, nos pastoreará, porque ese es el poderoso Dios al que predicamos, al que servimos, al que amamos, y le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nos amó primero enviando a su Santo Hijo para que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, tenemos esa bendición tan grande. Y bueno, dice también el profeta Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y dijo Isaías, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Eso dijo el profeta Isaías, el profeta evangelista. Tenemos un ejemplo muy maravilloso en ese profeta. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso mismo? Heme aquí, envíame a mí. Es muy importante, hermanos, esta palabra. Quiere decir que estamos dispuestos, porque hay gratitud en nuestro corazón, inmensa gratitud en nuestro corazón. A Isaías se le presentó la visión de Dios. En visión se le presentó la santidad de Dios, hermanos. El profeta que vio a Dios cara a cara. Pero como dice que nadie ha visto a Dios y que viva, por eso dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Eterno, al Poderoso. Pero entonces dice que un ángel le tocó con un carbón encendido del altar del incienso, del altar de las oraciones que elevamos nosotros cuando se elevan del corazón y de la mente, porque debemos orar con el entendimiento, cantar con el entendimiento. Cuando entonamos alabanzas al Señor, no estamos cantando canciones del mundo, estamos alabando al poderoso Dios, al creador del universo, al que sostiene el universo. Entonces, debemos de alabar con entendimiento, orar con el entendimiento y orar en el Espíritu.
Hablar en lenguas no es orar en el espíritu, dice la palabra. Estoy hablando en lenguas angélicas, celestiales. Pero orar en el espíritu, hermanos, es meternos a la intimidad, a la santidad y humillados hasta lo más bajo de la tierra, porque estamos delante del Santísimo Dios. Aleluya, ¿se imaginan? Entonces, Isaías vio a Dios, hermanos, a Dios. Y él reconoció inmediatamente: ay de mí, que soy hombre muerto, que habito en pueblo que está lleno de pecado. Pero Dios provee todo, hermanos. El Santísimo Dios lo sabe todo y provee todo. Inmediatamente el ángel agarró con unas tenazas un carbón encendido del altar y lo puso en los labios. Y es purificada. Es quitado tu pecado. Es purificada tu alma, tu ser entero. Aleluya. Cuando dice la palabra de Dios, hermanos, ojalá y me pueda explicar qué grandeza de Dios, qué grandeza del Santísimo, qué grandeza del Eterno, que cuando los ángeles representados, los poderosos serafines, es decir, ángeles de fuego, adoraban a Dios y decían: santo, 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 los cimientos del templo de Jerusalén se cimbraron, porque están adorando, hermanos, al Eterno, al Santísimo, al Perfecto. Dice que tembló el templo de Jerusalén. Lo único que hizo Isaías es reconocer su condición de humanos. Así nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de humanos. Pero Dios lo permitió, porque ay de mí que habito en pueblo de hombres pecadores. Y cuando Isaías reconoció su estado de humanidad imperfecta, estaba humillado delante de Dios, reconociéndose a sí mismo, ¿sí? Su condición de humano imperfecto, pecador. Pero entonces, Dios, que conoce los corazones, lo limpió, lo purificó, lo preparó para difundir la palabra. Por eso dice: heme aquí, envíame a mí. Ya estaba preparado cuando sus labios fueron tocados por el carbón encendido del altar. Dios lo preparó para predicar su palabra, para profetizar su palabra, para hacer oraciones intercesoras. A pesar de que Isaías era un profeta desalentado, porque había predicado mucho tiempo el arrepentimiento a los hebreos, a los israelitas, y no quisieron entender, igual que Jeremías predicaba y lloraba Jeremías porque no entendían la palabra de Dios. Estaban viendo el mal que se les avecinaba y ni así se arrepentían. Esa es nuestra condición de humanos, hermanos. Así es, así estamos, ¿sí? Entonces necesitamos prepararnos, recibir la unción del Espíritu Santo. Por eso dice: y recibiréis poder, porque el Señor sabe todo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Qué quiere decir? Que debemos de anunciar la palabra de Dios en todo momento, pero con testimonio de poder, no nada más con palabras. Tristemente tenemos, no todo es miel sobre hojuelas, hermanos, no. Cuando en la temporada que fueron, no me acuerdo si fueron 6, 7 años de fortaleza para el alma, repartíamos folletos
Y la gente sabe qué hacía, los tiraba. Sí, hermano, los tiraba porque decía, ya estamos cansados de folletitos, queremos ver en sus vidas el cambio. Sí, hermano, la gente no es tonta. Entonces, que vean el cambio. Si ya recibimos el poder del Espíritu Santo, si ya nuestros labios fueron purificados por el poder del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad, es poder de Dios. Entonces estamos capacitados para anunciar la palabra de Dios, pero con mi vida, con mi conducta, con mi buen testimonio, para la gloria de Dios, hermanos. Sí. No por eso queremos que nos toquen fanfarria, porque hay falsos profetas que quieren que se les festeje, que los premien. Dice la palabra de Dios, siervos inútiles somos, nada digno de alabanza. Lo que tenemos que hacer, eso hacemos, no hacemos de más. La honra y la gloria es para Dios, para el sublime Dios, para el Santísimo Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, entendamos la palabra de Dios. Los adoradores, los poderosos ángeles que adoraban, representados por los serafines que tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus ojos porque nadie puede ver al Santísimo. Es tan santo, hermanos, 3 veces santo. Por eso ellos alababan, santo, 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 aleluya. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 alas volaban y alababan, adoraban. Una cosa es alabar y otra cosa es adorar. Adorar de lo profundo de la mente, del corazón. Alabar es bueno, por supuesto, alabemos a Dios por las muchas bendiciones que tenemos, inmerecidas, hermanos. Pero bueno, entonces, estamos capacitados, ¿sí? Con los ojos de la fe, podemos contemplar el trono de Dios, el alto y sublime, dice, bendito Señor, aleluya. Textos de la palabra de Dios, hermanos, que nos hablan de lo que es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios. Porque así dijo el alto y sublime, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué palabra, hermanos. Cuando la leemos con el entendimiento, se recrea nuestro espíritu, toma aliento nuestra vida y nos produce, hermanos, la verdadera felicidad. Esa es la verdadera felicidad. Entregarnos con todo lo que somos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos dice dónde está. Él nos dice dónde habita. Sí, habita en las alturas, en su trono de gloria, en la santidad y en la eternidad. Pero ¿con quién más, hermanos? Qué hermoso, fíjese. Yo habito en la altura y la santidad, y con los quebrantados y humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, de los afligidos, de los que sufren. Él está con su pueblo. El Señor Jesucristo es Dios, hermano. Y dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nos toca, hermanos, adorar. Podemos hacer esas oraciones intercesoras
de lo profundo de nuestro corazón, humillados hasta el polvo de la tierra. Adorar como lo hacen los serafines, porque Dios lo sabe todo. Adorar con esa intensidad, con esa inmensa gratitud por las muchas bendiciones que recibimos. Adorar de lo profundo de nuestro corazón al Santísimo Dios. Y en su infinita misericordia, Él se agrada. Dice, yo habito con los humildes de corazón, con los quebrantados, para vivificar el espíritu de los quebrantados de corazón. Esas son palabras hermosas, hermanos. No es una leyenda, no es un refrán hermoso. Es la palabra viva, hermanos. La certeza de lo que es el Dios eterno y la certeza de lo que somos nosotros si recibimos en nuestra mente y en nuestro corazón al Hijo de Dios, al que vino a dar la buena nueva. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia. El Evangelio es buena noticia. Él es portador de gratas noticias. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, es decir, la vida eterna. ¿Sí? Yo he venido para buscar y salvar a los pecadores. Por eso, por medio de nosotros, como vasos escogidos, vasos de barro, porque somos de barro, somos imperfectos, pero somos vasos escogidos por su infinita misericordia. Por eso envió su Espíritu Santo, por eso nos capacitó para que anunciemos la buena noticia. El Señor Jesús tiene poder para perdonar pecados. ¿Qué le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y vete a tu casa. No solamente salva, sana también. El Señor Jesucristo sana y salva. Como dice la alabanza, hermanos, ¿sí? Todo eso es Dios. Todo eso, hermanos. Por eso, nuestro espíritu se regocija. Por eso cantamos con gozo, a pesar de las luchas, de los problemas, de las enfermedades, de las carencias económicas. Cantamos. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios. Sí, hermanos, poderoso es el Santo de Israel, al que nosotros servimos, anhelamos. Tenemos defectos y no vean mis defectos, tengo muchos, hermanos. Oiga la palabra de Dios, oiga, esté atento, que la palabra entre por la mente y llegue a nuestro corazón y demos fruto para la gloria de su santo nombre. Es fruto abundante que permanezca. Por eso dice que los obedientes, aleluya, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí, hermanos, todo lo que hace prosperará. ¿Qué diferencia? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Sí, Dios conoce nuestro camino, sí. Y en su ley medita, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. De leer su palabra debe estar nuestro contento, nuestra alegría, nuestro gozo. Meditar en su palabra, en su ley. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No dice el 50%, ni el 99.999%. Dice todo lo que hace prosperará. Pero hay reglas, hay normas. El que quiera seguirme y venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Todos los días, hermano, todos los días. No nada más domingos, jueves, martes, no. El que quiera ser mi discípulo, sígame. Tome su cruz todos los días. Así dice en Lucas, en el Evangelio según San Lucas. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos capacitados, ya recibimos el Espíritu Santo, ¿sí? Ya nuestros pecados fueron perdonados. Ya somos hijos de Dios, tenemos bendiciones inmerecidas, pero también, responsabilidades, muchas responsabilidades. Cuando recibimos el Espíritu Santo, el día del Pentecostés, dice que era semejante a lenguas de fuego que estaban sobre las cabezas de los 120 que obedecieron y estuvieron en el aposento alto. El aposento alto, Señor. Cierra tu cámara, dice, y ora en secreto a tu Padre. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aleluya. Por eso dice que viene a recompensar al obediente, al que sembró la semilla, al que no guardó el talento. ¿Qué le dijo? Sabía que eras hombre duro, por eso enterré. Toma lo que es tuyo. Pero siendo de él, nos los dio a nosotros esa semilla, esa palabra santa y bendita. Entonces, hay que sembrarla para la gloria de su nombre. ¿Sí? Si Isaías fue limpiado con el carbón encendido, nosotros fuimos limpiados con el fuego del Espíritu Santo para poder hablar sin miedo, con denuedo, con vigor, con energía. He aquí el Dios vivo. He aquí el viviente, el santísimo, el que sana, el que salva, el que nos ama. Aleluya. Equipado Isaías con las bendiciones de Dios. Es quitada tu culpa. Estaba bien equipado el profeta Isaías. Así nosotros también, hermanos, con el poder del Espíritu Santo, estamos súper equipados para anunciar la buena noticia, para llevar la buena noticia. La buena noticia es esta. El Señor Jesucristo tiene poder para perdonar pecados, por eso murió en la cruz del Calvario y tomó nuestro lugar, para que con esa sangre preciosa, limpia, santa, pura, inocente, nos limpiara, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, para que le sirvamos. Perdón, hermano, perdón, no nos rescató por nuestra cara bonita, sino por amor, nos rescató. Pero ahora somos pueblo elegido, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que murió en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición, hermano! A los apóstoles en su tiempo fueron una iglesia poderosa. A los profetas en su tiempo, dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas les fue anunciado el reino de los cielos y no quisieron. Isaías, Jeremías se cansaron de predicarle el arrepentimiento
para el perdón de pecados. Y no quisieron, hermanos, no quisieron. Entonces dice, ahora nos ha hablado por el Hijo, ahora envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Estamos más que equipados, hermanos, con el poder del Espíritu Santo. Tenemos al Padre eterno que nos ama. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es el amor. No hay forma más sublime y preciosa que ese acto de amor del Padre eterno, enviar a su Hijo. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo que murió por nosotros y tenemos el poder del Espíritu Santo, la tercera persona que habita en nosotros, hermanos, que está con nosotros y habita en nosotros, porque dice la palabra de Dios. Sí, hermanos. Gloria a Dios. Que somos aleluya. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo que es nacido de la carne, carne es. Nacimos de papá y mamá, pero ahora nacimos del Espíritu. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestra vida ahora es espiritual, aunque todavía tengamos el revestimiento de la carne corrupta, caduca, ¿sí? Pero dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu? Que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Debemos de cuidar nuestro cuerpo, nuestra boca. Para un humano no es fácil, hermano. Somos dados de continuo al mal. Nuestra carne, como sabe que no va a heredar el reino de los cielos, porque cuando nos entierran, la carne se hace polvo. Por eso dice, al polvo regresaremos porque somos hechos de polvo. Y sabe que no va a heredar el reino de los cielos la carne, por eso se opone. Está un conflicto, un constante conflicto con nuestro espíritu y la carne. El espíritu nos dice, haz lo bueno, y el espíritu nos jala a hacer lo malo, las obras carnales, envidias, blasfemas, adulterios, robos, hipocresía, toda clase de pecados, toda clase de impureza. Pero dice la palabra de Dios tiene todo. Si resistimos al diablo, el diablo huirá de nosotros, porque está el Espíritu de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios que vigoriza nuestro espíritu. Esa persona nos llena de poder. Por eso dice que cuando en Pentecostés era semejante a lenguas de fuego. Si Isaías fue purificado con los carbones encendidos del altar, nosotros fuimos purificados directamente con el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces estamos preparados y equipados para anunciar la palabra de Dios, para anunciar la buena noticia, para llevar la buena noticia a todo lo que está a nuestro alrededor, anunciando la palabra de Dios. Con palabras y con una buena conducta, con un buen testimonio para la gloria de Dios. Nuestros pecados fueron lavados, fuimos apartados, así como Isaías, apartados, santificados. Dice que los utensilios del templo
del tabernáculo, todo lo que era el tabernáculo, todos los utensilios, fueron apartados, fueron santificados. Ya nosotros fuimos apartados, ya nosotros fuimos santificados. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí está una palabra hermosa. Y esto era algunos, mas ya habéis sido, estos éramos algunos, mas ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya fuimos justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahí está la Santísima Trinidad, la Divina Trinidad. ¿Sí? Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien equipados, más que equipados, dispuestos a vencer a nuestra carne, a vencer a nuestro yo y hablar con mis palabras y con mis hechos, que el Cristo tiene poder para perdonar pecados y para transformar vidas y cambiar corazones, o transformar corazones y cambiar las costumbres mundanas. Ya somos de Cristo, ya con Él somos más que vencedores. Más que vencedores quiere decir que no ganamos una guerra común y corriente. Ganamos al enemigo. Hay que ganarle las almas, hay que quitárselas, hay que arrebatarlas. Por eso, con Cristo somos más que vencedores, porque el Señor Jesucristo va delante de nosotros y está siempre delante de nosotros. Y a la izquierda, a la derecha, por atrás, está avalando su palabra. Por eso dice que nos subamos en un cerro, anunciemos, levantemos la voz, gritemos que Cristo tiene poder para perdonar pecados. Que no tengamos miedo de Satanás, que no tengamos miedo de los que se oponen a la palabra de Dios. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, es decir, iglesia. A un monte alto, iglesia. Levanta fuertemente la voz, iglesia. Anunciadora somos de buenas noticias. Todas las noticias son, en este tiempo, hermanos, son de muertes, de crímenes, de mujeres que matan, que desaparecen, de niños que desaparecen, de criminales horribles. Puras noticias se oye, pero esta es la buena, la mejor, la única, la verdadera, la grata noticia, que Dios envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Súbete sobre un monte alto. Iglesia anunciadora, levanta fuertemente tu voz anunciadora. Iglesia redimida, levántala, no temas, di a las ciudades del mundo, ved aquí el Dios nuestro, ved aquí a Jehová de los ejércitos, al Dios vivo, al eterno, al sublime, al 3 veces santo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder
y su brazo señoreará, he aquí que que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Al que le dieron 5 talentos y entregó 10, obedeció, multiplicó, anunció a su familia y a su colonia y a su ciudad y a su patria. Al que le dieron 2 también ganó otros 2, pero al que le dieron 1 y no quiso trabajar porque dice, sé que eres hombre duro y que recoges donde no esparciste, así dice la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo el Señor? Quitarle al que tiene y darse al que tiene 10 talentos, porque el que tiene aún le será dado más. Entonces, en nosotros está la decisión, hermanos. ¿Queremos que se nos quite o que se nos dé? Para la gloria de Dios, por supuesto, solo para honra y gloria de Dios. Dios se dio a sí mismo. La redención es esa. Dice, yo tengo poder. Esta orden recibí de mi Padre. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él se dio a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Él quiso hacerlo. No lo obligó nadie. Mas, con sabiduría, sabía lo que le esperaba en la cruz. En ese Getsemaní sufrió como hombre. Dice que su sudor eran como gotas de sangre, porque los expertos dicen que cuando un humano se somete a presiones duras, los vasitos de las venas se rompen y en vez de ser sudor, es como si fueran gotas de sangre. Él padeció eso para darnos el perdón de nuestros pecados. Bajó a los infiernos para cumplir. La paga del pecado es muerte. Por eso bajó a lo más profundo de la tierra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba pagando el pecado de todos nosotros. Pero de hermosa manera se sometió a él. Dice, pero no, si quieres que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, le dijo al Padre Eterno. Ese es nuestro ejemplo sublime. Él es nuestro ejemplo en todo. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Quedarnos con la boca callada? ¿Engordar? Como dice, engordar y engordar con la palabra de Dios. Pero no damos de gracia lo que de gracia recibimos. Cuando andábamos en la fortaleza para el alma, andábamos por las calles de la ciudad. Íbamos de 2 en 2, como nos enseñó el Señor Jesucristo. Mandó a sus discípulos de 2 en 2. Iba yo con otra hermana y nos dijeron que estábamos mal de la cabeza. Unos decían eso, otros decían, ¿cuánto les pagan? Les han de pagar muy bien para andar en las calles haciendo ese ridículo. Todo eso nos decían, hermanos, ¿sí? Pero sabemos que no. Que trabajamos por gratitud. Y no es por la recompensa, porque dice, aquí tú viene con la recompensa, ¿sí? Para pagar. Él sabrá, hermanos, él sabrá. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Hermanos, con que haya perdonado mis pecados, qué gran bendición, qué privilegio. Y si todavía hay quien reciba premios, gloria a Dios, bendito Dios, pero Dios conoce los corazones. Entonces decía, ¿cuánto les pagan? Y le decíamos, ya nos pagaron, ya quitaron nuestra culpa. El Señor Jesucristo quitó nuestra culpa. Sí, por eso dice,
Tus pecados te son perdonados. Aleluya, gloria a Dios. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Tenemos la autoridad, Dios está avalando la palabra que nosotros hablemos. La buena semilla está avalando. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, nos purificó y purificarnos, redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo, una iglesia de buenas obras, para purificar una iglesia propia, celosa de buenas obras. A su santo nombre, gloria. Entonces, hermanos, en nosotros está evangelizar. El Señor Jesucristo es el evangelio eterno, el evangelio perfecto, el que vino a dar las buenas nuevas. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mejor evangelista, el mejor evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, vino a salvar, a buscar y a salvar lo que está perdido, lo que estaba perdido. Entre ellos todavía hay muchos, por eso tenemos mucho que trabajar. Y si no podemos salir por algún impedimento, entonces oremos de lo profundo de nuestro corazón por los que salen a esparcir la semilla, pero meternos en la oración en el Espíritu y rogar todos los días, y no tan solo el mes de mayo, sino todos los días por los que salen a esparcir la semilla, porque también nosotros trabajamos orando para que Dios use la vida de los que salen a esparcir la semilla, de los predicadores, de los misioneros, de los que hablan en el nombre del Señor Jesús. A su santo nombre, gloria. Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra, por esta bendición. Quita todo impedimento, quita todo tropiezo, quita todo estorbo, para que tu palabra caiga en buena tierra. Nuestro corazón sea semejante a buena tierra y nuestro fruto sea abundante para honra y gloria de tu santo nombre, Señor. Prepara los corazones que han de escuchar tu palabra en todo este mes de mayo del año de gracia 2023. Que caiga en buena tierra, que no la rechacen, que la reciban con gozo, aunque sea de exhortación, aunque sea palabra dura, que la recibamos con gozo, porque es bendición. Tu palabra siempre será bendición para el que la oye, para el que la ejecuta, para el que obedece. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por esta bendición que tenemos. Gracias porque tú eres la buena noticia. No hay mejor noticia ni habrá jamás noticia semejante, que tú has venido al mundo para buscar y salvar lo que estaba perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todo aquel que en él cree, crea, tan solo crea. Y se harán milagros y maravillas en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús no es una religión, es una realidad. A su santo nombre, gloria. La paz de Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios. A su nombre, gloria, hermanos, la paz de Dios.
Samuel. Que Dios les bendiga muchísimo, hermano. Que Dios nos bendiga y tenga misericordia de nosotros. Que todo estorbo, todo impedimento, para que seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Amén. 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 Samuelito.